Muévete, ruedas. El carrito voló por los aires, estrellándose contra la pared del supermercado con un estruendo ensordecedor que hizo que todos se detuvieran a mirarlo. Sarah Michei giraba sin control en su silla de ruedas, con la compra esparcida por el suelo como pedazos de dignidad destrozada. La leche explotó, empapando sus piernas paralizadas. Las manzanas rodaron bajo los estantes, donde nunca podría alcanzarlas. El pan se aplastó bajo el peso de la humillación pública. Jake Morrison rió a carcajadas, con los tatuajes de la prisión aún frescos en el antebrazo. 3 semanas fuera de la penitenciaría estatal, y ya había encontrado un nuevo blanco para su rabia acumulada. «Uy, no te vi ahí abajo». Sarah Michei tenía 38 años y nunca imaginó que una simple compra se convertiría en el peor día de su vida. La esclerosis múltiple le había arrebatado la capacidad de caminar hacía 2 años, pero no le había quitado las ganas de vivir. Al menos, no hasta ese momento. Le temblaban las manos en los reposabrazos de la silla de ruedas. No por la enfermedad, sino por la vergüenza pura y dura de ser tratado como basura delante de docenas de personas. Tony Reeves, el cómplice de Jake en la crueldad, hizo crujir los nudillos tan fuerte que toda la tienda lo oyó. 5 años por robo a mano armada le habían endurecido el corazón. Quizás la próxima vez te quedes en casa, donde perteneces, lisiado. Desde el pasillo de la farmacia, David Michei observó cómo los hombros de su esposa se curvaban hacia adentro, esa postura defensiva que conocía de sobra. Durante 3 años había visto a la robarle partes de la mujer que amaba. Pero nunca se había sentido tan impotente como en ese instante. La voz de Sarah salió apenas un susurro: «Solo quiero comprar comida». Jake se acercó, su sombra cayendo sobre la silla de ruedas como una amenaza física. «¿Qué fue eso? Habla más alto, no te oímos desde ahí abajo». La multitud retrocedió, con los teléfonos ya grabando lo que todos supusieron que sería otro video viral de humillación. Otra persona con discapacidad descubriendo su lugar en un mundo que rara vez les hacía espacio. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer salió del pasillo de conservas. Pequeña, quizá de 1,57 metros, con un sencillo vestido blanco que parecía brillar bajo las intensas luces fluorescentes. Cabello oscuro recogido con recato, que recordaba a antiguas pinturas religiosas. Rostro sereno, casi sobrenatural, con ojos de una profundidad imposible. Los empleados de la tienda ya la habían visto antes, siempre comprando sola, siempre educada, siempre apareciendo justo cuando alguien necesitaba ayuda. Empezaron a llamarla la Virgen María en broma, pero el apodo se quedó porque había algo en su presencia que hacía que incluso los clientes más groseros bajaran la voz. Jake no la vio acercarse. Estaba demasiado ocupado saboreando las lágrimas de Sarah. Pero Tony sí. Su sonrisa arrogante flaqueó cuando esta extraña mujer caminó directamente hacia ellos, con pasos mesurados y decididos. Algo en su postura hizo que sus instintos de supervivencia gritaran peligro, aunque parecía incapaz de matar ni una mosca. «Disculpe», dijo con voz tranquila pero con una autoridad que atravesó el ruido del supermercado como una cuchilla. «Creo que esta señora llegó primero». Jake se giró, listo para burlarse de esta nueva víctima, pero las palabras se le ahogaron en la garganta cuando sus ojos se encontraron con los de ella. Por un instante, algo cruzó su rostro: confusión, tal vez incluso miedo. David se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién era esta mujer? ¿Y por qué Jake Morrison, quien sobrevivió 5 años en una prisión de máxima seguridad, de repente parecía haber visto un fantasma? La misteriosa mujer se arrodilló con gracia y comenzó a recoger las compras de Sarah, con cada movimiento fluyendo como el agua. Su vestido blanco parecía no ensuciarse nunca a pesar de la leche derramada y los escombros que cubrían el suelo. «Señora, no necesita». Empezó Sarah, pero la amable sonrisa de la mujer la silenció. «Todos necesitamos», respondió en voz baja, colocando las manzanas de nuevo en la cesta de Sarah con manos que parecían traer calma a todo lo que tocaban. Jake recuperó la voz, pero se quebró un poco. «Señora, mejor ocúpese de sus propios asuntos antes de que le hagan daño». La mujer se levantó lentamente, todavía con la lista de la compra de Sarah en la mano, y se giró para mirarlo. Lo que sucedió después se repetiría millones de veces en redes sociales, analizadas fotograma a fotograma, pero nadie se pondría de acuerdo sobre lo que realmente vieron. Porque en ese momento, bajo la luz fluorescente del mercado Henderson, esta pequeña mujer de blanco ya no parecía humana. Parecía algo mucho, mucho más viejo, e infinitamente más peligroso. Si disfrutas de esta historia de valentía inesperada en los lugares más comunes,
no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucede a continuación te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la fuerza, la fe y las misteriosas formas en que la justicia encuentra su voz. Lo que nadie en esa tienda sabía era que no era la primera vez que Jake y Tony se encontraban con esta mujer. Y la razón por la que el rostro de Jake palideció no fue por miedo, sino por reconocimiento. Porque 3 semanas atrás, en su último día en prisión, ella le había susurrado algo al oído que estaba a punto de hacerse realidad de maneras que él nunca hubiera imaginado. Jake retrocedió, pero su arrogancia desconvicto luchó contra algo que no podía nombrar. No sabes con quién te estás metiendo, princesa. La mujer de blanco ladeó la cabeza ligeramente, como si escuchara algo que nadie más podía oír. En realidad, sé exactamente con quién estoy tratando, Jake Morrison. Prisionero número 47.291. Liberado hace 3 semanas y 2 días. A Jake se le heló la sangre. ¿Cómo sabía su número de prisionero? ¿Cómo supo cuándo había salido? Entrecerró los ojos, su instinto de supervivencia en prisión se desbocó. Tony rió nervioso. ¿Y qué? Cualquiera puede buscarlo en internet. Pero le tembló la voz. Porque él también sentía algo extraño en esa mujer. Algo que hacía que las cicatrices de sus viejas peleas en prisión latieran como advertencias. Ah, Tony Reeves, continuó, volviéndose hacia él con esa misma sonrisa serena que nunca llegó a sus ojos. 5 años por robo a mano armada. Tu madre todavía reza por ti todas las noches a las 11:47. Enciende una vela blanca y te pide que encuentres el camino de regreso a casa. Tony palideció. Su madre nunca le había hablado a nadie de sus oraciones nocturnas. Vivía a 3 estados de distancia y ni siquiera tenía teléfono. ¿Cómo sabía este desconocido detalles tan íntimos? David observaba desde lejos, cada fibra de su ser temblando de rabia impotente. Durante 2 años, había visto a su esposa luchar contra una enfermedad que lentamente le robaba el cuerpo. Fisioterapia, medicamentos caros, noches de insomnio con un dolor insoportable. Y ahora, 2 criminales humillaban a la mujer que amaba frente a una multitud que grababa en lugar de ayudar. Apretó los puños. David Mitchell, contador de 42 años, nunca había peleado en su vida. Pero algo primitivo despertaba en su interior. Algo que no reconocía. Escucha, santo, gruñó Jake, recuperando su bravuconería. No sé qué truco barato estás haciendo, pero será mejor que te retires antes de que yo. ¿Antes de que tú qué? La mujer. Su voz se mantuvo suave, pero algo cambió en el aire a su alrededor. Las luces fluorescentes parpadearon. El aire acondicionado dejó de funcionar. Incluso la música de fondo de la tienda se apagó. Sara levantó la vista, las lágrimas aún corrían por su rostro, pero ahora había algo más. Esperanza. Por primera vez en años, alguien se había interpuesto entre ella y la crueldad del mundo. No lo entiendes, susurró Sara, dirigiéndose a la misteriosa mujer. Te harán daño. Ya he pasado por esto antes. La gente como yo, somos blancos fáciles. La mujer se arrodilló junto a la silla de ruedas de Sara, y su vestido blanco, de alguna manera, permaneció impecable en el suelo sucio. La gente como nosotros, corrigió con suavidad, es precisamente la razón por la que estoy aquí. La paciencia de Jake se agotó. Basta ya de esta rara estupidez religiosa. Agarró una lata de sopa de un estante cercano y se la lanzó a la cabeza de la mujer. La multitud se quedó sin aliento. Los teléfonos se acercaron rápidamente, pero la lata nunca alcanzó su objetivo. Se detuvo en el aire, flotando a 7 centímetros de su cara, girando lentamente como si estuviera suspendida por hilos invisibles. Durante 5 segundos que parecieron una eternidad, toda la tienda quedó en completo silencio. Entonces, la lata descendió suavemente y volvió a colocarse en el estante. La cara de Tony palideció como el papel. ¿Qué demonios fue eso? Pero Jake no había terminado. La prisión le había enseñado que mostrar debilidad significaba convertirse en una presa. Se abalanzó hacia adelante, con el objetivo de apartar a la mujer y terminar lo que había empezado con Sara. Sus manos pasaron a la derecha a través de ella. Como si no estuviera allí. La tienda estalló en gritos. Los teléfonos se cayeron. La gente retrocedió aterrorizada. Pero la mujer simplemente se levantó, se sacudió una mota de polvo imaginaria de su vestido blanco y miró directamente a los ojos de Jake. Se les acabó el tiempo, dijo en voz baja. Ambos. David se abrió paso entre la multitud. Sus instintos protectores finalmente superaron la sorpresa. Pero cuando llegó al lado de Sara,
La mujer ya se había ido. Desapareció como si nunca hubiera estado allí. Excepto por una cosa, las compras de Sara estaban ahora ordenadas en su carrito, y sujeta a su lista de la compra había una pequeña nota blanca que simplemente decía, no temas. La justicia llega a quienes esperan. Jake se tambaleó hacia atrás, su máscara de tipo duro se rompió por completo. Porque en lo más profundo de su mente criminal, recordaba una figura blanca que lo había visitado en su celda exactamente 21 días antes. Una figura que le había prometido que sus víctimas estarían protegidas. Y ahora comenzaba a comprender que algunas promesas las hacen fuerzas mucho más poderosas que la ley. David Mitchell miró fijamente la nota blanca clavada en la lista de la compra de su esposa, con las manos temblorosas al leer esas palabras de nuevo. No temas. La justicia llega a quienes esperan. Pero esperar nunca se había sentido como una opción cuando la mujer que amas estaba siendo aterrorizada. Esa noche, mientras Sara dormía intranquila, atormentada por la humillación del día, David estaba sentado en su oficina en casa rodeado de algo que habría impactado a cualquiera que lo conociera. Documentos legales, informes policiales, registros penitenciarios, todo meticulosamente organizado sobre su escritorio como una sala de guerra. Porque David Mitchell no era solo un contador afable. Durante 15 años, había sido el investigador financiero de la fiscalía, el hombre que seguía las pistas del dinero que llevaba a los criminales tras las rejas. Se había jubilado anticipadamente cuando Sara enfermó, pero sus habilidades no se habían debilitado. Se habían agudizado. Su teléfono vibró. Un mensaje del número de Jake Morrison. De alguna manera, el muy cabrón había conseguido su información de contacto. Tu esposa lisiada tuvo suerte hoy. La próxima vez, esa loca no estará para salvarla. David apretó la mandíbula. Estos idiotas no tenían ni idea de a quién amenazaban, ni en qué se acababan de meter. Abrió su portátil y empezó a escribir. En cuestión de minutos, había accedido al historial de libertad condicional de Jake Morrison, su historial laboral y sus conocidos asociados. El expediente de Tony Reeves fue el siguiente. Luego investigó más a fondo, registros bancarios, informes crediticios, perfiles en redes sociales. Todo. Lo que encontró lo hizo sonreír por primera vez en días. Jake Morrison debía $12,000 en manutención infantil atrasada. Tony Reeves había violado la libertad condicional 2 veces el mes pasado, faltas a registros que, por alguna razón, aún no se habían denunciado. Ambos hombres vivían en un motel ruinoso que estaba siendo investigado federalmente por tráfico de drogas. Pero David necesitaba más que papeleo. Necesitaba ojos y oídos. A la mañana siguiente, llamó a la detective María Santos, su excompañera de la fiscalía. Ella contestó al primer timbre, con voz aguda y profesional hasta que oyó su voz. David Mitchell. Me preguntaba cuándo reaparecerías, dijo María, suavizando el tono. Me enteré del diagnóstico de Sara. ¿Cómo está? No muy bien, María. Y ayer empeoró. Le contó todo, el incidente del supermercado, la humillación, las amenazas. Pero no mencionó a la misteriosa mujer. Algunas cosas eran demasiado extrañas para incluirlas en los informes oficiales. María guardó silencio un buen rato. ¿Esos 2 pedazos de basura amenazaron a una mujer discapacitada en público? Con testigos. Evidencia en video también. Media tienda estaba grabando. Envíame todo lo que tenga sobre ellos. Haré algunas llamadas. Pero David ya iba 3 pasos por delante. Mientras hablaban, su ordenador emitió un mensaje cifrado de un antiguo contacto, alguien que le debía favores de un importante caso de malversación de fondos años atrás. El mensaje contenía algo precioso, imágenes completas de las cámaras de seguridad del motel donde Jake y Tony se alojaban. Traficaban con drogas. Poca cosa, pero suficiente para mandarlos de vuelta a la cárcel por un largo tiempo. Esa tarde, David recibió otro mensaje de Jake. Dile a tu mujer que se quede en casa mañana. Sabemos dónde vives. Esta vez, David le respondió, no, Jake. No tienes ni idea de dónde estás. La respuesta de Jake llegó al instante. ¿Qué se supone que significa eso, burócrata? David sonrió mientras escribía, pregúntale a tu agente de libertad condicional. Oh, espera, quizás deberías llamar a un abogado primero. 3 horas después, el teléfono de Jake Morrison explotó de notificaciones. Fotos de él vendiendo drogas, con fecha y hora, geolocalizadas. El número de su agente de libertad condicional. El abogado de su exesposa exigiendo los $12,000 que debía.
Una citación judicial por violación de las condiciones de la libertad condicional. Tony recibió el mismo trato. Los teléfonos de ambos hombres también recibieron un mensaje más, de un número imposible de rastrear. La señora en silla de ruedas tiene amigos que no puede ver. Detente ahora o descubre cómo es el verdadero castigo. Al anochecer, David había compilado un expediente de 47 páginas sobre ambos hombres. Cada delito, cada violación, cada persona a la que habían hecho daño. El detective Santos había presentado denuncias oficiales. Los agentes federales estaban preparando órdenes judiciales. Pero al cerrar su portátil, David notó algo extraño. En su escritorio, junto a todas sus pruebas cuidadosamente organizadas, había una sola flor blanca. Un lirio, fresco como recién cortado. Él no lo había puesto allí. Sara dormía arriba. Las puertas estaban cerradas. Sin embargo, de alguna manera, lo sintió como una señal. Una bendición para el trabajo que estaba a punto de terminar. Afuera, Jake Morrison paseaba por la habitación de su motel, paranoico y sudando. Tony estaba sentado en la cama, mirando la pantalla de su teléfono llena de pruebas que podrían destruirle la vida. ¿Cómo consiguieron todo esto?, susurró Tony. Las manos de Jake temblaban mientras intentaba llamar al número que había enviado las fotos, pero fue directo a un mensaje con una voz tranquila y familiar. Se le advirtió. Última oportunidad. Ninguno de los dos durmió esa noche. Y no tenía ni idea de que su pesadilla apenas comenzaba. Lo que Jake y Tony no podían ver era que David Michei ya no trabajaba solo. La misteriosa mujer del supermercado había dejado más que una flor en su escritorio. Le había dejado algo que convertiría a dos delincuentes de poca monta en los sujetos de la mayor operación encubierta que el condado había visto en años. Y la cuenta regresiva para su ajuste de cuentas ya había comenzado. El allanamiento ocurrió a las 5:47 de la mañana, exactamente 72 horas después de que Jake Morrison empujara la silla de ruedas de Sara. Agentes del FBI, oficiales de la DEA y la policía local rodearon el Sunrise Motel como un huracán de justicia que se había estado gestando durante días. Jake se despertó con la puerta destrozada, agentes federales inundando su habitación con armas en mano. Jake Morrison, estás arrestado por distribución de sustancias controladas, violación de la libertad condicional y cargos federales de crimen organizado. En la habitación contigua, Tony Reeves recibía el mismo trato. Ambos hombres fueron arrastrados. Afuera, esposados, su operación de drogas al descubierto, su libertad evaporándose como la niebla matutina. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la detective María Santos les leyó sus derechos. También se les acusa de agresión y acoso a una persona discapacitada, lo cual fue grabado en video y presenciado por 47 personas. El rostro de Jake palideció. ¿Se trata de esa mujer en silla de ruedas? ¿Hablas en serio? Muy en serio. Y hay más. Santos levantó su tableta, mostrando registros bancarios, registros de comunicación y grabaciones de vigilancia. Amenazar a un testigo federal. Sí, señor Morrison, el esposo de Sara Michei trabajaba para la fiscalía. Amenazaste a la familia de un policía. Tony empezó a hiperventilar. No lo sabíamos. ¿Cómo íbamos a saberlo? ¿Saber qué? ¿Que las personas con discapacidad merecen dignidad humana básica? La voz de Santos era gélida. ¿O que las acciones tienen consecuencias? Mientras los coches patrulla se alejaban, David Michei estaba al otro lado de la calle, observando desde detrás de las ventanas tintadas. Su teléfono vibró con un mensaje del detective Santos. Paquete entregado. Se enfrentan a un mínimo de 15 a 20 años. Pero cuando David se giró para compartir la noticia con Sara, la encontró mirando por la ventanilla del coche con lágrimas corriendo por su rostro. No lágrimas de alegría, sino lágrimas de algo más profundo. Está aquí, susurró Sara. David siguió su mirada y sintió que se le paraba el corazón. La mujer de blanco estaba cerca de la entrada del motel, observando los arrestos con la misma expresión serena. Pero ahora, a la luz de la mañana, parecía diferente. Más real. Más humana. Caminó directamente hacia el coche, con su vestido blanco impoluto a pesar del caos que la rodeaba. David bajó la ventanilla, mientras su mente investigadora luchaba por procesar lo que veía. Se ha hecho justicia, dijo simplemente, con la misma calma sobrenatural en su voz. Pero esto nunca se trató de ellas. Sara metió la mano por la ventanilla y le tomó la mano a la mujer. No lo entiendo. ¿Quién eres? La mujer sonrió y, por un instante, pareció exactamente lo que era, una latina cansada,
de mediana edad, con las manos callosas y zapatos gastados. Me llamo Carmen Rodríguez. Limpio oficinas en el centro. Mi hija Sofía tiene parálisis cerebral. Tiene 12 años. David se quedó boquiabierto. No lo eres. O sea, creíamos. Pensabas que era otra persona, asintió Carmen. La gente ve lo que necesita ver. Pero yo solo soy una madre que sabe lo que se siente ver cómo el mundo trata a tu hijo como si no importara. Sara lloraba con más fuerza, pero eran lágrimas diferentes. Lo que hiciste en la tienda, la lata flotando, desapareciendo. Los ojos de Carmen brillaron. A veces, cuando estamos lo suficientemente desesperados, vemos milagros. A veces necesitamos creer en algo más grande que nosotros mismos. Y a veces, metió la mano en su bolso y sacó un pequeño dispositivo. Un poco de tecnología ayuda a crear la ilusión que la gente necesita para encontrar el coraje. Les mostró un pequeño control remoto. Imanes en el estante. Sistema de proyección. Mi sobrino trabaja en efectos especiales para películas. Me enseñó algunos trucos. David la miró asombrado. ¿Pero cómo supiste de sus antecedentes penales? ¿Su información personal? La sonrisa de Carmen se tornó ligeramente triste. Porque limpio la oficina de libertad condicional todas las noches. Oigo cosas. Veo cosas. Y cuando vi lo que le hicieron a tu esposa, supe que alguien tenía que actuar. Le entregó a Sara una tarjeta de presentación. Dirijo un grupo de apoyo para familias con discapacidades. Nos reunimos los martes por la noche en la iglesia de Santa María. Nos cuidamos mutuamente porque nadie más lo hará. Mientras Carmen se alejaba, David la llamó. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayudaste? Hizo una pausa sin darse la vuelta. Porque hace 3 meses, esos mismos 2 hombres hicieron llorar a mi Sofía en el supermercado. La llamaron retardada y le quitaron de las manos su dispositivo de comunicación. No ha hablado desde entonces. David sintió que algo se le rompía en el pecho. Carmen, espera. Pero cuando levantó la vista, ella ya no estaba. No había desaparecido, simplemente había doblado la esquina como cualquier persona normal. Porque eso era exactamente lo que era. Una persona normal que había decidido hacer algo extraordinario. Sara le apretó la mano. David, tenemos que ir a la reunión de la iglesia el martes por la noche. Asintió, comprendiendo que sus vidas acababan de cambiar de maneras que no tenían nada que ver con arrestos ni justicia. Habían encontrado algo más valioso que la venganza. Habían encontrado una comunidad. Mientras los coches patrulla se perdían en la distancia, David se dio cuenta de que la revelación más poderosa no tenía que ver con la identidad de Carmen ni con la sofisticada operación encubierta. Se trataba de algo mucho más simple y profundo. A veces los actos de valentía más extraordinarios provienen de la gente más común, y a veces la justicia llega con guantes de limpieza y un corazón lleno de amor por los niños que solo quieren pertenecer a un mundo que no siempre les hace espacio. 6 meses después, Sara Michey entró en silla de ruedas en la iglesia St. La iglesia de Santa María con una confianza que no había existido antes de ese día en el supermercado. El grupo de apoyo del martes por la noche había crecido de 8 familias a más de 40, y Sara se había convertido en su codirectora junto con Carmen Rodríguez. Esta noche se unen nuevas familias, anunció Sara al círculo de padres, hijos y cuidadores. Recuerden, todos aquí comprendemos lo que significa luchar por la dignidad en un mundo que no siempre reconoce nuestro valor. En un rincón, Sofía Rodríguez, de 12 años, trabajaba tranquilamente en su tableta. Su dispositivo de comunicación había sido restaurado y actualizado gracias a las donaciones de la comunidad que se había unido a la historia de Carmen. Levantó la vista y le sonrió a Sara, luego escribió un mensaje que apareció en la pantalla: «Gracias por tu valentía». David estaba de pie al fondo de la sala, observando a su esposa facilitar conversaciones sobre accesibilidad, defensa y esperanza. La mujer que antes susurraba «solo quiero comprar comida» ahora hablaba con autoridad sobre derechos legales y organización comunitaria. Mientras tanto, a 320 kilómetros de distancia, en una prisión estatal, Jake Morrison estaba sentado en su celda cumpliendo su 2º año de prisión. Una condena de 15 años. Su compañero de celda acababa de leerle una carta del abogado de su exesposa, otra orden de embargo por la manutención infantil que nunca había pagado. Tony Reeves ocupaba la celda de al lado. Ambos habían aprendido que la cárcel era mucho más dura la segunda vez. Su operación de drogas había sido más grande de lo que nadie imaginaba. El FBI había usado su caso para desmantelar una red de tráfico que abarcaba varios estados,
enviando a docenas de traficantes a una prisión federal. Lo que comenzó como el acoso a una mujer discapacitada había expuesto una red criminal que había envenenado comunidades durante años. Pero la verdadera transformación ocurrió en la iglesia de Santa María. Carmen se acercó al micrófono. Su uniforme de limpieza había sido reemplazado por un sencillo vestido azul. Hace 6 meses, vi a 2 hombres humillar a una mujer en silla de ruedas. Podría haberme ido como todos los demás. En cambio, decidí actuar. Miró directamente a las familias reunidas en el círculo. Usé trucos de película para hacerles creer que era sobrenatural. Pero el verdadero milagro no fue la lata flotante ni la desaparición. El verdadero milagro fue lo que sucedió después, una comunidad que decidió mantenerse unida. David dio un paso al frente. Carmen nos enseñó que la valentía extraordinaria no requiere superpoderes. Solo requiere que la gente común decida que ya es suficiente. Sara movió su silla hasta el centro del círculo. Jake Morrison y Tony Reeves pensaron que podían intimidarnos porque tengo una discapacidad. Lo que descubrieron es que atacar a uno de nosotros significa enfrentarnos a todos. La sala estalló en aplausos, pero Sara levantó la mano. La lección más importante no se trata de venganza ni de justicia. Se trata de lo que construimos después. Esta comunidad, estas amistades, este sistema de apoyo, eso es lo que representa la verdadera victoria. Una joven madre en la última fila levantó la mano. Mi hijo tiene autismo. La semana pasada, los niños de la escuela se burlaban de él. Pero esta vez, no solo me quejé con el director. Organicé a los demás padres. Creamos un programa de inclusión. Más manos se levantaron. Más historias de valentía inspiradas por ese día en Henderson's Market. El video del incidente en el supermercado había sido visto 12 millones de veces, pero lo más importante es que había impulsado grupos de apoyo similares en 37 ciudades. Carmen sonrió al ver a familias conectar, compartir recursos y construir redes de ayuda mutua. A veces Dios obra a través de las cámaras de seguridad y los equipos de efectos especiales de los supermercados, le dijo en voz baja a David. A veces los ángeles visten uniformes de limpieza y llevan imanes en sus bolsos. Al terminar la reunión, Sara recibió un mensaje de texto del detective Santos. Acaban de denegar la libertad condicional de Jake Morrison. A Tony Reeves le añadieron 5 años más por intentar intimidar a testigos desde la cárcel. Serán ancianos antes de volver a ver la libertad. Sara le mostró el mensaje a David y lo borró sin responder. Algunos capítulos de sus vidas simplemente se cerraron para siempre. Caminando hacia el coche, David rodeó los hombros de su esposa con el brazo. Jake Morrison intentó hacerte sentir pequeño en un supermercado. 6 meses después, lideras un movimiento que está cambiando vidas en todo el país. Sara lo miró. Carmen tenía razón sobre los milagros. A veces nos convertimos en lo que la gente necesita que seamos. Y a veces los más débiles se convierten en los más fuertes. Volvieron a casa pasando por Henderson's Market, donde un nuevo letrero colgaba en el escaparate. Esta tienda se enorgullece de apoyar la accesibilidad y la inclusión para todos los clientes. El gerente había implementado una capacitación sobre discapacidad para todos los empleados e instalado una línea directa con grupos locales de apoyo. En casa, la computadora portátil de Sara mostraba 43 correos electrónicos de familias que solicitaban ayuda para crear grupos de apoyo en sus comunidades. Su historia había trascendido ese supermercado, convirtiéndose en un faro para cualquiera que alguna vez se hubiera sentido invisible. El último correo electrónico era de Sofía Rodríguez. Señora Michey, estoy haciendo una presentación en la escuela sobre héroes. ¿Puedo usar su foto? Mi mamá dice que tú y mi mamá demostraron que la mejor venganza es volverse demasiado fuerte para necesitarla. Sara cerró la laptop y sonrió. Jake Morrison y Tony Reeves creían que estaban humillando a una mujer débil en silla de ruedas. En cambio, habían despertado algo mucho más poderoso. Una comunidad que se negaba a dejar que nadie se quedara solo. A veces la justicia llega a través de los tribunales. A veces llega a través de sentencias de prisión. Pero la justicia más dulce de todas es cuando quienes intentaron quebrarte descubren que solo te han hecho más fuerte. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal y compártela con alguien que necesite recordar que la gente común puede hacer cosas extraordinarias cuando decide que la bondad importa más que la crueldad y que estar unidos siempre es más fuerte que estar solos.